una madre que entrega todo por su hijo, solo para ser expulsada de su propio hogar por una nuera cruel. Llamada boca inútil, despreciada y silenciada por el hijo que crió. Pero, ¿qué pasa cuando la vieja a la que humillaron revela un secreto que lo cambiará todo? ¿Y qué sucede cuando la venganza, o mejor dicho, la lección, llega de la forma más inesperada? Prepárense para una historia que les helará la sangre y les mostrará cómo la verdadera riqueza no es el dinero, sino la dignidad y el respeto. La lección que esta abuela les dará a sus hijos te dejará sin aliento. Elena había conocido la dureza de la vida desde muy joven. Tras la temprana partida de su esposo, su mundo se redujo a una única razón de ser, su hijo, Hugo. Cada fibra de su ser, cada aliento, cada pensamiento, estaba dedicado a él. Con sus manos curtidas por el trabajo incansable, día y noche, Elena se deslomó en empleos humildes, privándose de todo placer personal, de todo capricho, para asegurarse de que Hugo tuviera una infancia llena de abundancia, alegría y, sobre todo, un futuro brillante. Ella era la roca, el pilar inquebrantable que sostenía el pequeño universo de su hijo. Ver a Hugo crecer, convertirse en un hombre inteligente y trabajador, y alcanzar el éxito como CEO de una gran empresa, era el mayor orgullo de Elena. Sentía que todos sus sacrificios habían valido la pena. La felicidad de su hijo era su propia felicidad, su mayor recompensa. Un día, Hugo le presentó a Claudia, una joven atractiva y ambiciosa que trabajaba en su misma empresa. Claudia era directa, de una belleza que a Elena le pareció, al principio, vivaz y enérgica. Ella quería avanzar rápidamente con el matrimonio, no por amor profundo, sino por la conveniencia y la seguridad que la posición de Hugo le ofrecía. Su tono caprichoso, casi una orden, resonaba en los oídos de Hugo: si me amas de verdad, cariño, tienes que casarte conmigo. Y pronto. Hugo, cegado por el enamoramiento, accedió sin dudarlo, prometiendo un matrimonio rápido. Elena, con su corazón bondadoso, recibió la noticia con alegría. Conoció a Claudia, y con la misma dulzura y fe ciega en la felicidad de su hijo, dio su bendición. Solo deseaba ver a Hugo formar su propia familia y vivir una vida plena. En un acto de amor incondicional, Elena reunió todos sus ahorros, cada centavo que había guardado con sudor y esfuerzo durante años, y se los entregó a Hugo. Era su herencia, su dote, su último gran sacrificio para que su hijo comenzara su nueva vida sin privaciones. Que no les falte nada, hijo. Que tu felicidad sea completa, le dijo, con los ojos empañados de orgullo y amor. El matrimonio se celebró, y Elena, con la ilusión de ver crecer a sus futuros nietos, decidió mudarse a la ciudad para estar más cerca de la nueva familia de Hugo. Soñaba con la calidez de un hogar compartido, con las risas de los niños, con la dicha de los años dorados rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, su llegada no fue el cuento de hadas que imaginó. Desde el primer momento, la dulzura de Claudia hacia Elena se desvaneció, revelando una arrogancia gélida. La actitud de Elena, su amabilidad innata y su disposición a ayudar, no fue interpretada como virtud, sino como debilidad. Para Claudia, la bondadosa suegra era una anciana fácil, una boba, que había entregado su fortuna sin pedir nada a cambio. Su presencia en la casa se convirtió en una molestia, y sus consejos, en intromisiones. Apenas se asentó, Claudia comenzó a dejar caer comentarios hirientes, velados al principio, luego cada vez más directos. En una ocasión, mientras Elena intentaba ayudar en la cocina, Claudia la apartó con un gesto de desdén. No es necesario, suegra. Ya me encargo yo. Usted ya hizo suficiente en su vida. Ahora es tiempo de que descanse. Lo que sonaba a preocupación era en realidad una exclusión, un mensaje claro: no me estorbe. La situación escaló rápidamente. Claudia comenzó a referirse a Elena, no como madre o suegra, sino como esa mujer o, peor aún, como una boca inútil que solo come. La frase, pronunciada con desprecio, resonaba en los pasillos de la casa, una puñalada directa al corazón de Elena. La anciana, que había sacrificado su vida entera por su hijo, se encontraba ahora desvalorizada, convertida en una carga en su propio hogar. Una tarde, mientras una lluvia fría y persistente azotaba la ciudad, la situación llegó a su punto de quiebre. Claudia, con el rostro contorsionado por la ira y el hartazgo, se enfrentó a Elena en el salón.
Ya estoy harta de usted. No la soporto más. Usted es solo una carga aquí, una boca inútil. Fuera de mi casa. Ahora mismo. Las palabras de Claudia fueron como un rayo que partió a Elena por la mitad. El corazón le latió con una fuerza dolorosa y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se volvió hacia Hugo, su único hijo, su razón de ser. Sus ojos suplicaban, buscando una defensa, una palabra de consuelo, un gesto que la protegiera de la crueldad de su nuera. Pero Hugo, su amado Hugo, el hijo por el que había sacrificado todo, la miró con una expresión vacía. Sus ojos estaban fijos en Claudia, no en ella. El silencio de Hugo fue más ensordecedor que cualquier grito, más hiriente que cualquier insulto. No hubo defensa, no hubo apoyo, no hubo amor. La decepción y la traición se clavaron en el alma de Elena como dagas de hielo. Su propio hijo la había abandonado a su suerte. Con el cuerpo tembloroso y el corazón hecho pedazos, Elena tomó su pequeña maleta. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas no derramadas, se fijaron por última vez en Hugo, una mirada que contenía todo el dolor de una madre traicionada. Sin una palabra más, salió de la casa, dejando atrás los años de sacrificio y los sueños rotos. La lluvia fría la recibió, lavando las lágrimas invisibles mientras se adentraba en la vasta e indiferente ciudad. Elena no regresó a su pueblo. La idea de enfrentar las miradas de compasión, de tener que explicar la humillación, era más dolorosa que la propia traición. Con los pocos ahorros que le quedaban, alquiló una pequeña habitación en una casa de huéspedes en un barrio modesto de la ciudad. La soledad la envolvió, pero esta vez era una soledad elegida, una con dignidad. La dueña de la casa de huéspedes, una mujer amable y perspicaz, notó la tristeza en los ojos de Elena. Con palabras de aliento y una sonrisa sincera, la animó a encontrar un propósito. Elena, movida por la necesidad y un deseo latente de recuperar su valía, decidió abrir un pequeño puesto de comida casera frente a una escuela cercana. Lo que comenzó como un acto de supervivencia se transformó en un redescubrimiento de sí misma. Las risas de los niños, los comentarios amables de los clientes, la satisfacción de un trabajo bien hecho, todo esto alimentó su espíritu. De ser una carga, Elena se convirtió en una figura querida y respetada en el barrio. Su comida casera era un éxito, y su pequeña cuenta bancaria comenzó a crecer. En la libertad de su trabajo, en la calidez de la interacción diaria, Elena encontró no solo independencia económica, sino también su dignidad y un renovado sentido de autoestima. Un día, el destino quiso que sus caminos se cruzaran. Elena vio a Hugo, su hijo, pasar cerca de su puesto. La tentación de llamarlo, de aferrarse a él, fue inmensa. Pero miró su puesto, vio a los niños sonriéndole, sintió la aidez de su nueva vida. Y entonces, tomó una decisión consciente. No hubo llamado, no hubo súplica. Eligió no aferrarse al pasado, no mendigar un amor que le había sido negado. Eligió vivir para sí misma, para la mujer fuerte y digna que había renacido de las cenizas de la traición. El tiempo, implacable en su avance, había tejido una nueva realidad para Elena. Su pequeño puesto de comida, que una vez fue un refugio para su alma herida, había florecido. El aroma de sus guisos caseros se había vuelto un imán para estudiantes y vecinos, y sus manos, que antes solo conocían el sacrificio silencioso, ahora creaban sabores que consolaban y alegraban. Cada día, la pequeña caja de efectivo se llenaba con las ganancias que representaban su dignidad y su independencia. Ya no era una carga, era una mujer libre, respetada y querida en su comunidad. Su espalda se enderezó y la sonrisa, que por un tiempo había sido una extraña en su rostro, ahora era genuina y radiante. Había amasado una pequeña, pero significativa, cantidad de ahorros, suficientes para vivir con tranquilidad. Mientras Elena reconstruía su vida con una serenidad inquebrantable, la casa de Hugo y Claudia en la ciudad, que antes resonaba con la arrogancia y el lujo, se había vuelto un espacio lleno de silencio y reproches mutuos. La ausencia de Elena, a quien habían considerado insignificante, dejó un vacío. Hugo, en particular, había comenzado un doloroso proceso de introspección. La imagen de su madre bajo la lluvia, su mirada traicionada, lo perseguía en sueños. Se dio cuenta de la magnitud de su silencio, de su cobardía al no defender a la mujer que le había dado todo.
El éxito profesional que tanto había anhelado, ahora se sentía hueco, desprovisto de verdadero significado sin el respeto de su madre. Claudia, por su parte, aunque más reticente al principio, también comenzó a sentir el peso de sus acciones. La frialdad de la casa, la creciente distancia con Hugo y quizás el miedo a las consecuencias kármicas de su crueldad la llevaron a reconsiderar su comportamiento. Se dio cuenta de que había subestimado gravemente el valor de la figura materna en la vida de su esposo. El arrepentimiento los carcomía lentamente. Las noches se llenaban de conversaciones tensas y acusaciones veladas, culminando en un reconocimiento tácito de su culpa. No podían seguir así. La necesidad de buscar el perdón de Elena se volvió una urgencia, un camino necesario para sanar sus propias almas y quizás para encontrar un camino de regreso a la paz. Finalmente, impulsados por la culpa y un incipiente anhelo de redención, Hugo y Claudia emprendieron la búsqueda de Elena. Les tomó tiempo, pero a través de viejos conocidos, lograron dar con su pequeño puesto de comida. El día que llegaron, Elena estaba sirviendo un plato de lentejas humeantes a un cliente. Al verlos, el corazón de la anciana dio un vuelco. Hugo y Claudia se acercaron lentamente, sus rostros pálidos y sus hombros caídos. La arrogancia de Claudia se había esfumado, reemplazada por una humildad que Elena nunca creyó ver en ella. Sin mediar palabra, Hugo se arrodilló frente a su madre, las lágrimas brotando de sus ojos. «Madre, por favor, perdóname». Su voz era un hilo, apenas audible, cargada de un dolor genuino y un arrepentimiento profundo. Luego, para sorpresa de Elena, Claudia también se arrodilló, con la cabeza gacha, casi tocando el suelo. Su voz temblaba. «Lo siento, suegra. Lamento cada palabra que dije, cada acción. Fui cruel, fui horrible. No merezco su perdón, pero se lo ruego». La confesión de Claudia, tan cruda y humillante, era un reconocimiento de su vileza, una disculpa que, aunque tardía, era sincera. Elena los observó, su rostro inescrutable. El torbellino de emociones la abrumó. El dolor del recuerdo era aún demasiado fresco. Recordó la lluvia, la puerta cerrándose, el silencio de Hugo. La rabia, la humillación, la sensación de ser desechada como un objeto inútil. «Perdonar», dijo Elena, su voz tranquila, pero con una punzada de dolor que no pudo ocultar. «¿Creen que es tan fácil borrar el dolor de haber sido llamada una boca inútil? ¿De que mi propio hijo me diera la espalda y me dejara a la intemperie?» Su mirada se posó en Hugo. «Tú, Hugo, mi propio hijo. Guardaste silencio. Eso me dolió más que cualquier palabra». Luego miró a Claudia, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «¿Y tú, Claudia, recuerdas lo que me dijiste? Que solo era una carga. Yo, que lo di todo por ustedes». Elena se enderezó, su postura firme. «No necesito su compasión. No necesito su lástima. He reconstruido mi vida y lo he hecho sola. El respeto se gana, no se exige. Y la piedad filial no es un acto de caridad, es un deber del corazón». Sus palabras resonaron con la sabiduría y la fuerza de una mujer que había aprendido el valor de su propio ser. El ambiente se volvió pesado, cargado de la cruda verdad de las palabras de Elena. Hugo y Claudia no sabían qué más decir, qué más ofrecer. El perdón parecía inalcanzable. Fue en ese momento de tensión insoportable cuando una pequeña figura se acercó tímidamente. Era el nieto de Elena, el hijo de Hugo y Claudia, un niño de unos 5 años con los ojos grandes y curiosos, que había venido con sus padres. Al ver a su abuela, sus ojitos se iluminaron. «Abuela Elena», exclamó el niño, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Se aferró a las piernas de Elena, su risa inocente llenando el aire. «¿Me vas a contar otra vez la historia del conejito y la luna?» El corazón de Elena, endurecido por el dolor, se suavizó al instante. La risa del niño era pura, su abrazo, incondicional. En los ojos de su nieto no había juicio, solo amor y alegría. La chispa de inocencia de ese pequeño ser se convirtió en el puente que su mente y su corazón habían estado buscando. La furia y el resentimiento se atenuaron, dando paso a una oleada de ternura que la envolvió. Era su sangre, su continuación,
la única parte de su familia que aún le ofrecía un amor sin condiciones ni expectativas. En ese abrazo inocente, Elena sintió que la última barrera se resquebrajaba. No era por Hugo ni por Claudia, no era por el pasado, sino por el futuro, por el amor a su nieto, por la posibilidad de un legado de cariño. La llama de la compasión familiar, que creyó extinta, se reavivó suavemente en su interior. Quizás, solo quizás, había una oportunidad para la redención, no solo para ellos, sino para el vínculo que los unía a través de ese pequeño e inocente corazón. La inocencia del pequeño nieto de Elena había abierto una fisura en su corazón endurecido. Aunque el perdón para Hugo y Claudia aún no era completo, la idea de ver a su nieto crecer sin su abuela era insoportable. Elena había recuperado su dignidad y su independencia, y con sus ahorros crecientes, su mente astuta comenzó a idear un plan que no solo le traería de vuelta a su nieto, sino que también impartiría una lección inolvidable a sus hijos. Con una discreción calculada, Elena inició una investigación. No fue difícil. Sabía la dirección del lujoso apartamento que Hugo y Claudia habían alquilado en la ciudad, el mismo lugar que ellos consideraban la cúspide de su éxito. Con el tiempo y la habilidad para moverse en silencio, Elena descubrió que el edificio, propiedad de una corporación, estaba en venta. Era una oportunidad perfecta, un golpe maestro que nadie vería venir. Sin revelar su identidad real, Elena contactó a la agencia inmobiliaria. Utilizó sus ahorros y, con una parte de su fortuna personal oculta que había guardado de sus días de éxito empresarial, un detalle que sus hijos jamás sospecharon, creyéndola solo una mujer humilde del campo, compró discretamente el edificio completo, incluyendo el apartamento de Hugo y Claudia. El trato se cerró en secreto, y Elena se convirtió en la nueva propietaria de su hogar sin que ellos tuvieran la menor idea. La venganza no era su objetivo, la justicia y la enseñanza, sí. Pasaron unas semanas. Hugo y Claudia se habían acomodado de nuevo a su vida, pensando que la visita a Elena había sido una incómoda, pero necesaria, formalidad. Fue entonces cuando recibieron una carta oficial. Era una notificación del nuevo propietario de su edificio, anunciando un aumento drástico en el alquiler, casi el doble de lo que pagaban. La misiva venía firmada con un nombre que no les era familiar. Hugo y Claudia, indignados, intentaron contactar al nuevo dueño. Las llamadas fueron inútiles, las citas rechazadas. Hasta que, un día, recibieron una invitación formal para una reunión en la oficina de gestión del edificio, con el nuevo propietario. Con la intención de protestar y negociar, se presentaron puntuales. La sorpresa les golpeó como un rayo cuando la puerta de la oficina se abrió y apareció Elena. No la Elena del puesto de comida, sino una Elena vestida con elegancia sobria, su rostro sereno, sus ojos irradiando una autoridad silenciosa que no le habían visto en años. Sentada detrás del escritorio, donde se suponía que debía estar el nuevo dueño, estaba su madre, suegra, la boca inútil que solo comía. Hugo y Claudia se quedaron mudos, sus mandíbulas cayeron. La incredulidad se transformó en un shock abrumador. Claudia, con el rostro pálido, balbuceó, «¿Madre? ¿Qué hace usted aquí?» Elena, con una calma que los desarmó, tomó la palabra. «Estoy aquí porque esta es mi oficina. Y esta propiedad, incluyendo su apartamento, ahora me pertenece. Yo soy la nueva propietaria». Sacó los documentos de compra y los deslizó sobre la mesa, una prueba irrefutable de su afirmación. La escena era un reflejo del día en que Claudia había rasgado su título de propiedad, pero esta vez, el poder estaba invertido. La cara de Claudia era un poema de humillación y terror. Hugo, con los ojos bien abiertos, no podía procesar la información. ¿Pero cómo? Elena los interrumpió. «No les he traído aquí para vengarme. No busco su sufrimiento, aunque el dolor que me causaron fue inmenso. Los he traído aquí para darles una lección. Una lección sobre el valor del respeto, de la dignidad y, sobre todo, de lo que realmente significa la piedad filial. No se trata de dar comida y techo, sino de dar amor, apoyo y de nunca, jamás, humillar a quien les dio la vida». Miró a Claudia con una seriedad que la hizo temblar. «Tú, Claudia, me llamaste una boca inútil, me echaste de mi propia casa. Y tú, Hugo, mi hijo, guardaste silencio.
creen que el dinero y el éxito justifican la crueldad. Sus palabras, aunque tranquilas, resonaron con el peso de la experiencia y la sabiduría. El arrepentimiento de Hugo y Claudia se materializó en ese momento. Las lágrimas, esta vez genuinas, brotaron de sus ojos. Claudia se arrodilló de nuevo, suplicando. «Por favor, suegra. Nos equivocamos. Estamos tan arrepentidos. Haré lo que sea». Hugo, también conmovido hasta lo más profundo, solo pudo asentir, incapaz de articular palabra, abrumado por la vergüenza y la magnitud de su error. Elena los dejó en el suelo por un momento, permitiendo que la verdad se asentara. Luego, con una pizca de la ternura que solo su nieto podía despertar, continuó. «Hay una condición, y solo una, para que esta situación cambie. Y no es para mí, sino para el futuro». Sacó otro documento. «He preparado un acuerdo legal, debidamente notariado. Si firman esto, el apartamento en el que viven, esta propiedad, pasará a nombre de mi nieto el día que cumpla la mayoría de edad. Será su herencia, su seguridad». Hugo y Claudia no lo podían creer. A pesar de todo, Elena seguía pensando en el bienestar de su nieto, su único lazo inquebrantable con ellos. Sin dudarlo, firmaron el documento, sellando el futuro de su hijo. Una vez firmado el acuerdo, Elena se puso de pie. «Ahora, si quieren que regrese a casa, hay 3 condiciones más, y estas son para mí». Su voz era firme, irrefutable. «Primero, no seré su sirvienta. Mis manos han trabajado suficiente y ahora trabajarán en lo que yo decida. Segundo, nunca más volveré a ser considerada una carga o un estorbo. Mi presencia en esa casa será valorada y respetada. Y tercero, y lo más importante, quiero contarle cuentos a mi nieto todos los días. Quiero ser la abuela que no pude ser por su crueldad». Hugo y Claudia, aliviados y conmovidos, aceptaron sin dudarlo. Entendieron que Elena no regresaba como la madre expulsada, sino como la matriarca de la familia, invitada de nuevo con el respeto que merecía. Su amor por su nieto era la fuerza motriz, la que había encendido esta oportunidad de redención. Elena regresó a su hogar no por obligación, sino por elección, llevando consigo la sabiduría de una vida de lucha y el amor incondicional por el pequeño que había sanado su corazón. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal, tu apoyo de verdad significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.